Hay una verdad que incomoda, pero que libera cuando finalmente la entiendes. No es que Dios no quiera darte más, es que todavía no puede confiártelo. Y esta idea, aunque duele, explica por qué tantas personas oran, ayunan, declaran, creen, y aún así siguen atrapadas en el mismo nivel, la misma escasez, los mismos límites, las mismas frustraciones que se repiten año tras año. No porque Dios falle, no porque el cielo esté cerrado, sino porque la mente aún no ha sido transformada al nivel que la expansión requiere. Muchos creen que Dios cambia circunstancias para luego trabajar el carácter, pero la Escritura revela exactamente lo contrario. Dios cambia primero la mente, porque sabe que ninguna bendición sobrevive en un territorio desordenado. Ninguna promoción se sostiene en una mentalidad inmadura. Ningún aumento permanece en una mente que no sabe gobernarse. Por eso, antes de mover lo externo, Dios se detiene largamente en lo interno. Y ahí es donde la mayoría se cansa, se frustra o interpreta el proceso como abandono, cuando en realidad es preparación. La fe popular enseña a pedir más, pero la fe bíblica enseña a madurar más. Porque Dios no confía grandes cosas a personas que todavía reaccionan como niños espirituales. No confía influencia a quien no domina su ego. No confía provisión a quien no gobierna sus impulsos. No confía autoridad a quien no ha aprendido a obedecer. Dios no multiplica lo que aún no puede ser administrado. Y esta verdad, aunque confronta, sana profundamente cuando deja de verse como castigo y empieza a verse como protección. Tal vez te preguntas por qué has pasado tanto tiempo en el mismo lugar, por qué parece que avanzas espiritualmente pero tu vida práctica no se mueve al mismo ritmo. La respuesta no siempre está en una puerta cerrada, sino en una mente que aún está siendo ordenada. Porque Dios no te frena para frustrarte, te frena para formarte. Y mientras tú mides el tiempo por resultados visibles, Dios mide el proceso por transformación interna. La Escritura está llena de ejemplos de personas que no fueron promovidas por su talento, sino por su madurez. Personas que no recibieron más cuando clamaron más fuerte, sino cuando pensaron diferente. Porque el reino de Dios no se manifiesta primero en la billetera, en el cargo, en la posición o en la abundancia externa. El reino se establece primero en la mente. Y si la mente no gobierna, lo externo se convierte en una carga que termina destruyendo aquello que parecía bendición. Dios no tiene problema con darte más. El problema es que muchas veces el más revela lo que aún no ha sido sanado. El aumento amplifica la falta de carácter. La abundancia expone la inmadurez. La promoción acelera la caída cuando la mente no ha sido preparada. Por eso Dios, en su amor, retrasa lo que podría destruirte si llega antes de tiempo. No te niega, te protege. No te castiga, te entrena. Y aquí viene la parte más confrontativa: no todo retraso es ataque espiritual, no toda espera es prueba externa, no toda puerta cerrada es el enemigo. Muchas veces es Dios trabajando silenciosamente en la única área que, si no cambia, haría que todo lo demás colapse. Tu forma de pensar. Porque mientras no gobiernes tus pensamientos, no podrás gobernar recursos. Mientras no domines tu interior, no podrás sostener expansión exterior. Mientras no madures mentalmente, la abundancia no será una bendición, será una tentación. Dios no prueba tu fe con lo que te da, prueba tu mentalidad con lo que te niega temporalmente. Observa cómo reaccionas, cómo piensas, cómo interpretas, cómo decides cuando no tienes control. Porque la verdadera confianza no se mide cuando todo fluye, sino cuando nada se mueve y aún así tu mente permanece alineada, ordenada y sometida a su voluntad. Ahí es donde Dios sabe si puede confiarte más. Este no es un mensaje para hacerte sentir menos, es un llamado a crecer más. Porque cuando la mente madura, el cielo no tarda en responder. Cuando el pensamiento se ordena, las puertas se alinean. Cuando el carácter se forma, la expansión deja de ser un riesgo y se convierte en un propósito. Dios no cambia circunstancias para luego ver qué haces con ellas. Dios cambia tu mente primero, porque cuando tu mente cambia, Él ya puede confiarte más.
Y todo lo que viene después no será producto de esfuerzo humano, sino consecuencia natural de una mente que ya aprendió a gobernarse antes de gobernar cualquier otra cosa. Hay personas que creen que si Dios realmente quisiera bendecirlas, ya lo habría hecho. Pero esa idea parte de una comprensión incompleta del carácter de Dios. Porque Dios no es un distribuidor automático de bendiciones, es un padre formador de hijos maduros. Y ningún padre sabio entrega responsabilidades grandes a una mente que aún no sabe manejar las pequeñas. El cielo no responde solo a la fe que pide, responde a la mente que ha aprendido a sostener lo que pide. Aquí es donde muchos se confunden. Piensan que la fe es solo creer, pero la fe bíblica incluye pensar correctamente, decidir correctamente y actuar correctamente incluso antes de ver resultados. Por eso hay personas con unción que no avanzan, con dones que no prosperan y con llamados que se estancan. No porque Dios se haya equivocado, sino porque el carácter mental aún no coincide con el nivel de expansión que se está solicitando. Dios no confía influencia a una mente inestable. No confía recursos a una mente reactiva. No confía crecimiento a una mente que todavía se mueve por comparación, por ansiedad o por miedo. Porque todo lo que Dios confía debe ser administrado con sabiduría, dominio propio y visión de largo plazo. El problema no es que Dios no tenga más para ti, el problema es que todavía estás pensando como alguien que perdería lo que recibe. La Biblia nos muestra una y otra vez que antes de la promoción viene la formación. Antes del aumento viene el proceso. Antes de la expansión viene el gobierno interior. No existe atajo espiritual que sustituya la madurez. Y cada vez que alguien intenta saltarse ese proceso, lo que obtiene no es bendición sino presión, no es libertad sino carga, no es paz sino ansiedad. Aquí entra una verdad incómoda, muchas veces no estamos listos para lo que pedimos porque seguimos reaccionando desde heridas no sanadas. Reaccionamos desde el miedo a perder, desde la urgencia de probar nuestro valor, desde la necesidad de validación externa. Y Dios, que ve más allá del momento, sabe que si entregara más en ese estado, el resultado sería destrucción emocional, espiritual y relacional. Por eso se detiene. Por eso espera. Por eso trabaja primero en la mente. Dios no está interesado en darte cosas que te alejen de Él. Está interesado en formarte para que todo lo que recibas te acerque más a su propósito. Y eso requiere una mente renovada, no una mente impulsiva. Una mente sobria, no una mente desbordada. Una mente alineada, no una mente fragmentada. Porque la abundancia sin gobierno interior no edifica, corrompe. Muchos confunden escasez con disciplina divina. Pero hay procesos donde no hay escasez, hay entrenamiento. No hay castigo, hay preparación. No hay rechazo, hay cuidado. Dios no está quitando, está moldeando. No está retrasando por capricho, está alineando por amor. Porque cuando Dios confía algo, lo hace con la intención de que permanezca, crezca y bendiga a otros, no solo a ti. Y aquí es donde la madurez espiritual se vuelve evidente. La persona inmadura se queja del proceso. La persona madura lo honra. La persona inmadura se frustra por la espera. La persona madura entiende la intención. La persona inmadura mide el amor de Dios por resultados visibles. La persona madura lo mide por transformación interna. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando tu mente comienza a cambiar, tus oraciones también cambian. Dejas de pedir solo resultados y empiezas a pedir carácter. Dejas de pedir rapidez y empiezas a pedir sabiduría. Dejas de pedir alivio inmediato y empiezas a pedir entendimiento profundo. Y ese cambio no pasa desapercibido en el cielo. Porque Dios no responde solo a palabras bonitas, responde a corazones que han aprendido a pensar conforme al reino. El reino de Dios no se sostiene con emociones, se sostiene con principios. No se expande con impulsos, se expande con orden. No se manifiesta con deseos descontrolados, se manifiesta con dominio propio. Por eso Jesús enseñó que buscar primero el reino implica una reestructuración interna antes de cualquier resultado externo.
Y hasta que ese orden no se establece, Dios sigue trabajando donde más importa. Tal vez te has preguntado por qué ves a otros avanzar mientras tú sigues esperando. Y la respuesta no siempre es injusticia. A veces es que Dios está construyendo algo más profundo en ti. Algo que no se nota desde fuera, pero que será la base de todo lo que vendrá después. Porque Dios no edifica sobre arena emocional, edifica sobre mentes firmes y corazones rendidos. Cuando la mente madura, la ansiedad disminuye. Cuando el pensamiento se ordena, la prisa desaparece. Cuando el carácter se fortalece, la necesidad de comparación se rompe. Y cuando eso ocurre, Dios sabe que ya no estás pidiendo desde la carencia, sino desde la alineación. Ya no estás buscando llenar vacíos, sino cumplir propósito. Y ahí es donde el cielo empieza a confiarte más. Porque Dios no cambia circunstancias para convencerte de que te ama. Dios cambia tu mente para que puedas sostener lo que siempre quiso darte. Y ese proceso, aunque silencioso, es la evidencia más clara de que Él no se ha olvidado de ti. Si miras con atención la Escritura, notarás que Dios casi nunca cambia primero las circunstancias. Cambia personas. Cambia perspectivas. Cambia formas de pensar. Y solo después, cuando la mente ha sido alineada, permite que el entorno se transforme. Esto no es casualidad, es diseño divino. Porque una mente vieja dentro de una nueva temporada termina saboteando la bendición que recibe. Por eso hay personas que oran por puertas abiertas, pero cuando Dios las abre, no saben cómo entrar. O entran con miedo, con desconfianza, con autosabotaje. Porque la puerta no era el problema. El problema era la mentalidad con la que pretendían cruzarla. Dios lo sabe. Y por eso trabaja primero en lo invisible antes de mover lo visible. Una mente no transformada interpreta la abundancia como riesgo. Una mente inmadura ve la responsabilidad como amenaza. Una mente herida confunde expansión con pérdida de control. Y Dios no fuerza procesos. Él acompaña, guía, confronta, pero no empuja a nadie a una temporada para la que aún no está preparado internamente. Aquí entra un principio clave del reino: la promoción no depende solo de lo que sabes hacer, sino de cómo piensas cuando nadie te está mirando. No depende solo de tu talento, sino de tu capacidad para sostener presión sin perder identidad. No depende solo de tu fe declarada, sino de tu disciplina mental diaria. Porque Dios observa lo que haces con poco, pero también cómo piensas en secreto. Muchos quieren el resultado de José sin pasar por la transformación de José. Quieren el palacio sin la cárcel. La autoridad sin el proceso. El reconocimiento sin la poda. Pero José no fue promovido por interpretar sueños, fue promovido porque su mente no se corrompió ni en el abandono, ni en la traición, ni en la injusticia. Él aprendió a pensar como gobernador cuando aún era prisionero. Y cuando la oportunidad llegó, su mente ya estaba lista. Dios no entrenó a José en el palacio, lo entrenó en la adversidad. No afinó su carácter en la comodidad, lo refinó en la presión. Porque la presión revela lo que realmente gobierna la mente. Y Dios observa eso con detalle. Observa cómo reaccionas cuando no te reconocen, cuando te retrasan, cuando te malinterpretan, cuando te niegan lo que crees merecer. Ahí se forma o se fractura la mente. Hay personas que dicen confiar en Dios, pero su pensamiento está lleno de quejas, comparaciones y resentimiento. Y eso no es confianza, es religiosidad disfrazada. Confiar en Dios implica descansar en su proceso, incluso cuando no lo entiendes. Implica mantener una mente sobria cuando otros se desesperan. Implica seguir haciendo lo correcto aunque no veas recompensa inmediata. La madurez espiritual no se mide por cuánto sabes de la Biblia, sino por cuánta paz mantienes en medio de la incertidumbre. No se mide por cuántas promesas citas, sino por cuánta coherencia hay entre lo que crees y lo que practicas. Porque Dios no confía más a quien grita más fuerte, confía más a quien ha aprendido a gobernarse a sí mismo. Cuando una persona aún necesita que todo salga como espera para estar bien, su mente no está lista para expansión.
Porque la expansión trae incertidumbre. Trae decisiones difíciles. Trae momentos donde no hay aplausos. Y si la mente no ha sido entrenada para sostener eso, la bendición se convierte en carga. Dios es tan bueno que muchas veces retrasa lo que pedimos para protegernos de nosotros mismos. No porque no confíe en su promesa, sino porque todavía está formando nuestra capacidad de sostenerla. Y eso no es rechazo, es cuidado. Es amor maduro. Es visión a largo plazo. Cuando tu mente empieza a entender esto, dejas de pelear con Dios y empiezas a cooperar con Él. Dejas de resistirte al proceso y empiezas a aprender de Él. Dejas de ver la espera como castigo y empiezas a verla como entrenamiento. Y ese cambio interno marca el inicio real de la expansión. Porque cuando tu mente cambia, no solo cambia tu forma de orar, cambia tu forma de vivir. Cambia cómo respondes, cómo decides, cómo administras, cómo esperas. Y Dios observa ese cambio con atención. Porque ahí, justo ahí, comienza el momento en el que el cielo empieza a decir, ahora sí, ya puede confiarse más. Cuando Dios confía más, no lo hace de golpe ni por emoción. Lo hace de manera progresiva, intencional y profundamente estratégica. Porque la expansión verdadera no es un evento, es una construcción. Y toda construcción comienza con cimientos invisibles. Si el fundamento mental no es sólido, cualquier crecimiento externo se convierte en riesgo. Por eso Dios observa con tanto cuidado cómo manejas los espacios pequeños, los tiempos silenciosos, las temporadas donde nadie te aplaude. Ahí se revela si tu mente está siendo gobernada por el reino o por la urgencia. Porque una mente apurada siempre rompe procesos. Y Dios jamás acelera algo que necesita profundidad. David es otro ejemplo claro. Fue ungido rey cuando aún era un pastor olvidado. La promesa llegó antes que el trono. Pero entre la unción y la corona hubo años de persecución, de injusticia y de aparente retroceso. ¿Por qué? Porque Dios no estaba preparando a un rey para sentarse en un trono, estaba formando una mente capaz de gobernar sin volverse tirano. David tuvo múltiples oportunidades de adelantarse al proceso. Pudo matar a Saúl, tomar el poder por su cuenta y justificarlo espiritualmente. Muchos lo habrían hecho. Pero David tenía algo que Dios valora profundamente, una mente alineada. Entendió que no todo lo que se puede tomar, se debe tomar. Y esa capacidad de esperar reveló una madurez que Dios no ignora. Una mente inmadura ve oportunidad y corre. Una mente madura ve propósito y discierne. Una mente inmadura quiere resultados inmediatos. Una mente madura entiende los tiempos. Y eso es clave, porque el reino opera en tiempos, no en impulsos. Cuando alguien no sabe esperar, tampoco sabe gobernar. Dios no entrega autoridad a quien todavía necesita validarse. No entrega influencia a quien se mueve por aprobación. No entrega expansión a quien aún responde desde heridas. Porque el liderazgo del reino no se sostiene con carisma, se sostiene con carácter. Y el carácter se forma en la mente, no en el escenario. Muchas personas creen que si Dios les diera más ahora, todo mejoraría. Pero Dios ve más lejos. Ve cómo ese más afectaría su identidad, sus relaciones, su salud emocional. Y si el resultado no sería vida, Él espera. No por crueldad, sino por amor. Porque Dios no bendice a costa de destruirte. Aquí aparece una verdad que incomoda, no todo retraso es ataque espiritual. No toda espera es oposición. Hay silencios que son protección. Hay pausas que son formación. Hay procesos que no se pueden explicar, solo atravesar. Y mientras los atraviesas, tu mente se está ajustando, aunque no lo notes. El reino de Dios se expande desde dentro hacia afuera. Nunca al revés. Por eso Jesús habló tanto de la mente, del corazón, de la intención interna. Porque una mente desordenada siempre producirá resultados desordenados, aunque tenga buenas intenciones. Y Dios no está interesado solo en que hagas cosas correctas, está interesado en que pienses correctamente.
Cuando tu forma de pensar empieza a alinearse con el reino, tus reacciones cambian. Ya no explotas tan fácil. Ya no te comparas constantemente. Ya no te desesperas cuando las cosas no salen como esperas. Empiezas a caminar con una calma que no depende del entorno. Y esa calma es una señal de madurez espiritual. Dios observa esa estabilidad. Observa cómo administras la frustración, cómo manejas la espera, cómo respondes al todavía no. Y cuando ve que tu mente ya no se rompe bajo presión, sabe que puede confiarte más. Porque la expansión no solo requiere fe, requiere resistencia interna. Una mente que no ha sido entrenada por Dios se quiebra cuando llegan responsabilidades grandes. Pero una mente formada en el proceso se fortalece. No huye. No se victimiza. No se llena de orgullo. Se mantiene firme. Y eso es exactamente lo que Dios busca antes de abrir nuevas temporadas. Porque cuando tu mente cambia, no solo estás listo para recibir más, estás listo para sostenerlo sin perderte. Y eso es lo que hace que la bendición sea duradera, no momentánea. Uno de los errores más comunes en la vida espiritual es pensar que Dios busca personas perfectas. No es así. Dios busca personas gobernables. Personas cuya mente puede ser moldeada, corregida y alineada sin romperse. Porque la perfección paraliza, pero la enseñabilidad transforma. Y una mente enseñable es una mente lista para expansión. La mayoría de las crisis que enfrentan los creyentes no son por falta de fe, sino por falta de gobierno interior. No saben administrar emociones, pensamientos, expectativas. Se mueven por impulsos, reaccionan desde heridas, deciden desde el miedo. Y luego le piden a Dios que bendiga decisiones que nunca pasaron por un filtro de sabiduría. Dios no puede confiar más a alguien que aún se gobierna por estados de ánimo. Porque la expansión exige estabilidad. Exige constancia. Exige una mente que no se desarme ante la presión. Y eso no se logra orando más fuerte, se logra entrenando la mente en obediencia diaria. Aquí entra Ruth. Una mujer que no tenía promesas visibles, ni garantías, ni seguridad humana. Pero tenía una mente decidida. Cuando dijo tu Dios será mi Dios, no estaba pronunciando una frase emocional, estaba tomando una decisión mental profunda. Decidió pensar diferente, vivir diferente, caminar diferente, aunque no supiera cómo terminaría su historia. Ruth no fue promovida por estrategia, fue promovida por mentalidad. Supo trabajar con dignidad en lo poco. Supo esperar sin amargura. Supo obedecer instrucciones sin orgullo. Y Dios, que observa los detalles invisibles, la posicionó estratégicamente en el campo correcto, en el tiempo correcto, con la persona correcta. Eso revela algo poderoso: Dios confía más a quienes saben someter su mente antes de intentar controlar su entorno. Porque una mente sometida a Dios no se descontrola cuando llegan nuevas responsabilidades. No se embriaga con el éxito. No se desmorona con la presión. Muchos quieren cambiar su situación, pero no quieren cambiar su forma de pensar. Quieren que Dios los saque del lugar incómodo sin permitir que el lugar incómodo los transforme. Pero Dios no desperdicia procesos. Si algo no se forma en una temporada, se repite en la siguiente. Por eso hay ciclos que se repiten una y otra vez. No porque Dios no escuche, sino porque la mente aún no ha aprendido la lección. Y hasta que no la aprende, la expansión se detiene. Porque Dios no construye sobre estructuras frágiles. Una mente gobernada entiende que no todo lo que se siente es verdad. Que no toda emoción debe dirigir una decisión. Que no todo pensamiento merece ser obedecido. Y ese discernimiento es fruto de madurez. Es señal de que el reino ya empezó a establecerse internamente. Cuando una persona comienza a gobernar su mente, deja de reaccionar y empieza a responder. Deja de vivir a la defensiva y empieza a vivir con propósito. Deja de culpar al entorno y empieza a asumir responsabilidad. Y Dios observa eso con atención, porque esa persona ya no es peligrosa para la bendición.
La expansión no es solo tener más, es ser más responsable con lo que se tiene. Es administrar mejor el tiempo, las relaciones, las decisiones. Es saber decir no cuando antes decías sí por miedo. Es saber esperar cuando antes corrías por ansiedad. Y ese cambio es profundamente espiritual. Cuando Dios ve que una mente ya no se gobierna por la escasez emocional, sino por la verdad, sabe que puede confiarle más sin que se pierda. Porque la mente ya no es el obstáculo, se ha convertido en el canal. Y cuando la mente deja de ser un campo de batalla, se convierte en un territorio del reino. Ahí, la expansión ya no es un riesgo, es una consecuencia natural. Hay un punto en el proceso espiritual donde Dios deja de tratarte como a alguien que solo necesita consuelo, y empieza a tratarte como a alguien que puede cargar responsabilidad. Ese cambio no siempre se siente agradable, porque ya no todo se resuelve con una palabra de ánimo. Ahora hay silencios. Hay confrontación interna. Hay decisiones que nadie puede tomar por ti. Ese es el punto donde muchos se detienen. Porque es más cómodo depender que gobernar. Es más fácil esperar que asumir. Pero el reino no se hereda por pasividad, se establece por madurez. Y la madurez siempre comienza en la mente. Nehemías es un ejemplo claro de esto. Él no era sacerdote ni profeta. Era copero. Tenía acceso, pero no tenía autoridad. Sin embargo, cuando escuchó sobre el estado de Jerusalén, no reaccionó emocionalmente. No salió corriendo. No culpó a otros. Primero lloró, sí, pero luego pensó. Ayunó. Oró. Planificó. Gobernó su interior antes de intentar reconstruir lo exterior. Dios confió en Nehemías porque tenía una mente ordenada. Una mente capaz de sostener visión sin perder equilibrio. Cuando llegó el momento de actuar, Nehemías no improvisó. Llevaba un plan. Sabía qué pedir, cuándo pedirlo y cómo ejecutar. Eso no nace de la emoción, nace de una mente alineada. Aquí hay una verdad incómoda, muchas personas oran por milagros cuando lo que necesitan es disciplina mental. Piden intervención divina cuando Dios ya les dio capacidad de decisión. Y mientras no aprendan a gobernar su mente, seguirán esperando señales en lugar de ejercer autoridad. Dios no gobierna mentes desordenadas porque el desorden siempre termina produciendo caos. Y el caos nunca refleja el reino. Por eso, antes de ampliar territorios, Dios ordena pensamientos. Antes de soltar recursos, ordena prioridades. Antes de abrir puertas, ordena intenciones. Cuando la mente está en orden, la persona ya no se mueve por urgencia. Se mueve por convicción. Ya no reacciona a cada ataque, a cada crítica, a cada retraso. Aprende a permanecer firme. Y esa firmeza es clave, porque la expansión siempre trae oposición. Nehemías enfrentó burlas, amenazas, distracciones. Pero no abandonó la obra. No porque fuera fuerte emocionalmente, sino porque su mente ya estaba decidida. Una mente decidida no necesita constante confirmación externa. Sabe quién es, sabe qué hace y sabe por qué lo hace. Dios confía más a quienes no se distraen fácilmente. A quienes no abandonan el propósito por incomodidad. A quienes no negocian convicciones por aceptación. Porque la expansión no solo requiere visión, requiere enfoque. Una mente no entrenada se cansa rápido. Se frustra. Se desvía. Una mente formada por Dios aprende a avanzar aun cuando no haya aplausos. Aprende a construir con una mano y a defender con la otra. Aprende a seguir aunque el progreso parezca lento. Y eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. No personas emocionadas, sino personas estables. No creyentes impulsivos, sino discípulos responsables. Porque el impacto del reino no se sostiene con entusiasmo, se sostiene con carácter. Cuando tu mente aprende a permanecer, Dios aprende que puede confiarte procesos largos, proyectos grandes y responsabilidades mayores. Porque ya no huyes cuando se complica.
ya no abandonas cuando te confrontan. Ya no te quiebras cuando te exigen más. Ahí comienza una nueva etapa. No porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque tú ya cambiaste por dentro. Y cuando eso ocurre, la expansión deja de ser una amenaza y se convierte en un llamado. Hay un momento en el que Dios deja de responder preguntas y empieza a observar decisiones. Porque la fe madura no vive preguntando qué hacer, vive eligiendo correctamente. Y esa transición solo ocurre cuando la mente ha sido entrenada para pensar conforme al reino y no conforme a la presión del momento. Muchos creyentes viven espiritualmente saturados de información, pero pobres en transformación. Escuchan mensajes, leen versículos, repiten frases, pero no gobiernan su pensamiento diario. Y una mente no gobernada convierte cualquier bendición en carga. Por eso Dios no solo quiere informarte, quiere reformarte desde dentro. José entendió esto profundamente. Vendido, traicionado, olvidado, injustamente acusado. Si alguna mente tenía razones para quebrarse, era la suya. Pero José no permitió que el dolor definiera su pensamiento. No se volvió cínico. No se llenó de resentimiento. No dejó que la injusticia gobernara su interior. José aprendió a administrar bien cada espacio que le fue confiado, aunque fuera pequeño o injusto. En la casa de Potifar, en la cárcel, en el anonimato. Y en cada etapa, su mente se mantenía alineada. No sabía cuándo cambiarían sus circunstancias, pero decidió que su mentalidad no se corrompería mientras esperaba. Eso es clave. Dios observa cómo piensas mientras esperas. Porque la espera revela quién gobierna tu interior. Si gobierna la amargura, la queja, el miedo, o si gobierna la fe madura que entiende procesos. José no fue promovido por un sueño, fue promovido por una mente consistente. Cuando llegó el momento de interpretar sueños frente al faraón, José no improvisó. No se engrandeció. No se atribuyó gloria. Su mente estaba tan ordenada que pudo hablar con claridad, sabiduría y autoridad sin perder humildad. Y eso solo es posible cuando la identidad está firme. Dios confía más a quienes no necesitan demostrar nada. A quienes saben quiénes son aunque nadie los vea. Porque la expansión exige una identidad sólida. Sin ella, el éxito se vuelve peligroso. Una mente inmadura se embriaga con la visibilidad. Una mente madura entiende que la visibilidad es una responsabilidad. José no buscó poder, lo administró. No buscó venganza, ofreció restauración. Porque su mente ya había sido formada antes de ser posicionada. Aquí está una verdad fuerte: Dios no te eleva para sanarte, te sana para poder elevarte. Porque una mente herida no soporta la autoridad. Usa el poder para compensar vacíos. Pero una mente restaurada gobierna con justicia. La madurez espiritual se nota cuando alguien puede recibir más sin cambiar su esencia. Cuando el carácter se mantiene estable aun cuando la influencia crece. Cuando el corazón no se corrompe con el reconocimiento. Y eso solo ocurre cuando el gobierno interior ya está establecido. Por eso este bloque no trata solo de abundancia externa. Trata de expansión interna. De entender que Dios cambia la mente antes de cambiar las circunstancias. Porque si cambia las circunstancias primero, la mente no estaría lista para sostenerlas. José gobernó una nación porque primero aprendió a gobernarse a sí mismo. David gobernó un reino porque primero gobernó su carácter. Ruth fue posicionada porque primero gobernó su decisión. Nehemías reconstruyó porque primero gobernó su visión. El patrón es claro. Dios no confía más a quien ora mejor, sino a quien piensa mejor. A quien decide mejor. A quien responde mejor bajo presión. Y cuando tu mente entra en ese nivel de madurez, el reino ya no es una idea lejana. Empieza a manifestarse con claridad, con orden y con propósito. Hay algo que une a todos los testimonios bíblicos de expansión verdadera: ninguno fue inmediato y ninguno fue accidental. Todos pasaron por una etapa silenciosa donde la mente fue tratada antes que el entorno.
Esa etapa suele ser invisible para otros, pero decisiva para Dios. Porque ahí se define si la persona usará la bendición como instrumento del reino o como trofeo personal. Una mente que aún necesita aprobación no está lista para expansión. Porque buscará validación en los resultados y no en la obediencia. Y cuando los resultados se convierten en identidad, cualquier sacudida destruye el equilibrio. Por eso Dios espera hasta que la identidad esté firme antes de soltar influencia. David tuvo que aprender esto. Aunque ya había vencido gigantes y tenía reconocimiento, Dios permitió que pasara años escondido, huyendo, viviendo en cuevas. No porque David no tuviera fe, sino porque su mente aún necesitaba profundidad. Necesitaba aprender a gobernar hombres difíciles, a liderar sin aplausos, a depender de Dios sin garantías visibles. En las cuevas, David formó un ejército de hombres quebrados, endeudados, amargados, frustrados. Y en lugar de rechazarlos, los lideró. Ahí su mente fue entrenada para gobernar con compasión y firmeza. No aprendió a reinar en el palacio, aprendió a reinar en el caos. Dios confía más a quienes saben liderar en desorden sin convertirse en parte del desorden. Porque la expansión no llega a un entorno perfecto, llega a uno que necesita orden. Y solo una mente gobernada puede traer ese orden sin perderse. Aquí hay otra verdad que confronta: muchas personas quieren que Dios las saque del caos, cuando Dios quiere enviarlas al caos con una mente preparada. Porque el reino no huye de la oscuridad, la transforma. Pero solo quien ha sido transformado por dentro puede sostener esa misión. Cuando tu mente cambia, ya no huyes de la responsabilidad. Ya no te escondes del peso. Empiezas a entender que lo que antes parecía una carga ahora es una asignación. Y eso cambia completamente la forma en que ves tu historia. Dios no confía más a quienes lo piden con desesperación, sino a quienes lo reciben con humildad. A quienes entienden que la expansión no es una recompensa, es una tarea. No es un premio, es una misión. Por eso, cuando finalmente llega el cambio de circunstancias, no siempre se siente como alivio. A veces se siente como peso. Porque ahora hay decisiones más complejas, consecuencias más grandes, impacto más amplio. Y solo una mente madura puede cargar eso sin quebrarse. El reino de Dios no es liviano. Es glorioso, pero exige gobierno. Exige responsabilidad. Exige renuncia al ego. Y por eso comienza en la mente. Porque todo lo que no se gobierna por dentro, se descontrola por fuera. Cuando una persona entiende esto, deja de pedir menos problemas y empieza a pedir más sabiduría. Deja de pedir caminos fáciles y empieza a pedir una mente firme. Deja de pedir cambios rápidos y empieza a pedir transformación profunda. Y ese cambio de oración es una señal clara de madurez. Porque ahora no buscas escapar del proceso, buscas completarlo. No buscas evitar el peso, buscas ser capaz de cargarlo. Ahí es cuando Dios sonríe. Porque sabe que esa persona ya no es peligrosa para la bendición. Que puede confiarle más sin perderla. Que puede expandir su territorio sin destruir su interior. Y cuando Dios confía más, la expansión ya no es una amenaza. Es una manifestación natural de una mente que ha sido alineada con el reino. Hay una línea invisible que separa a quienes solo desean bendición de quienes están listos para administrar propósito. Esa línea no es espiritual en apariencia, es mental. Porque la bendición sin propósito infla, pero el propósito con bendición edifica. Y Dios siempre elige edificar, no impresionar. Muchos oran para que Dios cambie sus circunstancias, pero pocos oran para que Dios cambie su manera de pensar cuando las circunstancias no cambian. Sin embargo, es ahí donde ocurre la verdadera transformación. Porque cuando la mente se alinea, la circunstancia deja de tener poder absoluto sobre la identidad. Eso fue lo que ocurrió con José cuando interpretó los sueños del faraón. No solo dio una explicación espiritual, dio una estrategia práctica. Porque una mente alineada con Dios no solo discierne, también administra. No solo entiende el problema,
propone soluciones. Y eso es clave para la expansión. Dios no confía recursos a quien solo sabe pedirlos, sino a quien sabe organizarlos. No confía influencia a quien solo quiere usarla, sino a quien entiende el peso que conlleva. Porque la autoridad del reino no se ejerce desde la emoción, se ejerce desde la sabiduría. Aquí entra una verdad que confronta profundamente: no toda persona buena está lista para gobernar. Puedes tener buen corazón, buenas intenciones, incluso buena fe, y aún así no estar preparado para administrar expansión. Porque gobernar requiere claridad mental, dominio propio y visión a largo plazo. Nehemías no solo reconstruyó muros, reconstruyó identidad colectiva. Y eso solo fue posible porque su mente no estaba atrapada en el pasado. No permitió que la ruina definiera el futuro. Supo mirar más allá del desastre sin negarlo. Y esa capacidad nace de una mente entrenada en esperanza madura, no en optimismo superficial. Cuando tu mente cambia, tu lenguaje cambia. Ya no hablas desde la carencia, hablas desde la posibilidad. Ya no te defines por lo que falta, sino por lo que puede construirse. Y ese cambio interno comienza a atraer oportunidades que antes no podían sostenerse. Dios no confía más a quien vive reaccionando al entorno. Confía más a quien puede mantenerse estable cuando el entorno es inestable. Porque la expansión siempre viene acompañada de presión. Y solo una mente firme puede soportarla sin perder el rumbo. Aquí es donde muchos retroceden. Porque prefieren la comodidad de lo conocido a la incomodidad del crecimiento. Prefieren un nivel manejable de bendición a una expansión que exige mayor responsabilidad. Pero el reino no se expande con comodidad, se expande con obediencia madura. Cuando Dios cambia tu mentalidad, también cambia tu percepción del éxito. Ya no lo ves como acumulación, sino como impacto. Ya no lo mides por comparación, sino por fidelidad. Ya no lo usas para elevarte, lo usas para servir. Ese cambio es radical. Porque ahora entiendes que la expansión no se trata de ti. Se trata de lo que Dios puede hacer a través de una mente alineada. Y cuando eso se entiende, el ego pierde fuerza y el propósito toma control. Dios confía más a quien no se apropia de la gloria. A quien reconoce que todo lo que tiene es administración, no posesión. Porque esa persona no se aferra, no compite, no teme perder. Vive desde la abundancia interior, no desde la escasez emocional. Y cuando una persona vive así, el reino se manifiesta con claridad. No como un concepto abstracto, sino como una realidad tangible que ordena, bendice y transforma. Ahí es cuando la expansión deja de ser un deseo lejano y se convierte en una responsabilidad asumida con madurez. Llega un punto en el camino donde Dios deja de medir cuánto crees y empieza a medir cuánto puedes sostener. Porque la fe abre puertas, pero la madurez determina si puedes permanecer dentro. Y permanecer requiere una mente entrenada, estable y gobernada. Muchos han entrado a temporadas de bendición solo para salir heridos, confundidos o agotados, no porque Dios fallara, sino porque su mente aún no estaba lista para la carga. Porque toda expansión trae decisiones más complejas, tensiones más grandes y consecuencias más visibles. Y eso no se maneja con emoción, se maneja con carácter. David aprendió esto cuando finalmente fue ungido rey sobre todo Israel. Ya no estaba huyendo, ya no estaba escondido, ya no estaba esperando. Ahora debía gobernar. Y gobernar exige algo distinto a creer. Exige sabiduría, dominio propio y visión continua. Antes de reinar públicamente, David reinó internamente. Aprendió a callar cuando podía vengarse. Aprendió a esperar cuando tenía la oportunidad de tomar atajos. Aprendió a confiar en el tiempo de Dios aun cuando tenía razones humanas para apresurarse. Ese entrenamiento mental fue lo que le permitió sostener el reino sin perder el corazón. No fue perfecto, pero fue gobernable. Y eso es clave. Dios no necesita perfección, necesita disposición constante a ser corregido. Cuando tu mente cambia,
ya no ves las correcciones como ataques. Las ves como protección. Entiendes que cada ajuste es una forma de cuidado divino. Porque Dios corrige lo que planea usar y prepara lo que planea expandir. Aquí está el cierre de este principio. Dios cambia tu mentalidad antes de cambiar tus circunstancias porque no quiere que la bendición te destruya. Quiere que te desarrolle. Quiere que te expanda sin perderte. Quiere que te confíe más sin tener que rescatarte después. Por eso, si hoy sientes que estás en una etapa de ajuste, de confrontación interna, de reordenamiento mental, no lo resistas. No es castigo. Es preparación. Es señal de que Dios te está formando para algo mayor. La expansión verdadera no comienza cuando las cosas cambian afuera, comienza cuando tú cambias por dentro. Cuando dejas de pedir menos presión y empiezas a pedir más capacidad. Cuando dejas de huir del peso y empiezas a crecer para cargarlo. Y cuando ese cambio ocurre, Dios ya no duda en confiarte más. Porque sabe que tu mente ya no es el obstáculo, se ha convertido en el canal. Cuando una persona alcanza madurez espiritual, deja de preguntarse por qué Dios no le da más y empieza a preguntarse en quién se está convirtiendo mientras espera. Esa pregunta cambia todo. Porque ya no se trata de acumular, sino de alinearse. No de recibir, sino de sostener. Dios no está apurado. Está comprometido con el proceso. Porque lo que Él edifica no se cae con la primera tormenta. Y por eso trabaja primero en la mente, donde nacen las decisiones, las reacciones y los límites internos. Una mente no renovada convierte la expansión en un riesgo. Una mente transformada la convierte en una oportunidad. Ruth es un ejemplo poderoso de esto. Ella no tenía promesas directas, no tenía garantías visibles, no tenía recursos. Tenía una decisión. Y esa decisión fue mental antes que circunstancial. Decidió no volver atrás, decidió no vivir desde la pérdida, decidió alinearse con un propósito mayor aunque no entendiera el resultado final. Ruth no persiguió bendición, persiguió fidelidad. Y esa fidelidad ordenó su interior. No se quejó, no exigió, no se victimizó. Se movió con diligencia, con humildad y con enfoque. Y esa mentalidad fue lo que Dios honró. Aquí está el principio, Dios confía más a quienes no negocian valores por comodidad. A quienes entienden que el reino se manifiesta primero en decisiones internas y luego en resultados externos. Porque cuando la mente está alineada, cada paso construye, aunque parezca pequeño. Muchos quieren saltar etapas, pero Dios no acelera procesos que aún no han formado carácter. Porque la prisa produce posiciones vacías, pero la formación produce gobierno real. Y el reino no necesita figuras rápidas, necesita líderes estables. Cuando tu mente cambia, tu relación con el tiempo cambia. Ya no te desesperas. Ya no comparas. Ya no te mides por el avance de otros. Aprendes a caminar a tu ritmo, sabiendo que cada etapa tiene propósito. Y esa paz interna es una señal clara de madurez. Dios no confía más a quien vive ansioso por el mañana. Confía más a quien vive fiel hoy. Porque el hoy bien gobernado prepara el mañana sin necesidad de ansiedad. Este bloque de enseñanza se cierra con una verdad clara: la expansión espiritual no es una explosión repentina, es una construcción constante. Y toda construcción sólida comienza con cimientos invisibles, profundos y firmes. Si Dios ha estado trabajando en tu mente, es porque planea trabajar a través de tu vida. Si ha estado ajustando tu manera de pensar, es porque lo que viene requiere claridad, dominio y sabiduría. No es retraso, es diseño. Y cuando entiendes eso, ya no temes al proceso. Lo abrazas. Porque sabes que cada ajuste es una señal de confianza divina. Dios no forma lo que no va a usar. No prepara lo que no va a expandir. Llega un momento en la vida espiritual en el que entiendes que no todo lo que tarda es negación, y no todo lo que pesa es castigo. Hay procesos que existen porque lo que viene no puede ser sostenido por una mente inmadura. Y cuando comprendes eso,
el resentimiento se disuelve y la gratitud comienza a nacer incluso en medio de la espera. Dios no trabaja con improvisaciones. Todo lo que Él confía ha sido antes tratado. Cada historia bíblica de expansión es, en realidad, una historia de formación silenciosa. José fue tratado en la cárcel, David en la cueva, Ruth en el anonimato, Nehemías en la carga interna antes de levantar muros externos. Ninguno fue promovido sin antes ser ordenado por dentro. Aquí hay una verdad que libera: si Dios aún no ha cambiado tus circunstancias, es porque todavía está terminando de cambiar tu manera de pensar. No porque estés fallando, sino porque te está preparando. Porque una mente alineada no solo recibe bendición, la multiplica sin corromperla. Cuando tu mente cambia, dejas de interpretar cada dificultad como un ataque. Empiezas a verla como un filtro. Un filtro que elimina lo innecesario, lo superficial, lo inmaduro. Y aunque duele, también purifica. Porque lo que no soporta el proceso tampoco soportaría la expansión. La madurez espiritual se manifiesta cuando ya no necesitas que todo salga como esperas para seguir confiando. Cuando ya no dependes de señales externas para obedecer. Cuando entiendes que la obediencia no siempre produce aplausos inmediatos, pero siempre produce crecimiento interno. Dios no confía más a quienes necesitan garantías constantes. Confía más a quienes caminan con convicción aun cuando el resultado no está claro. Porque esa convicción no nace de la emoción, nace de una mente renovada por la verdad. Este es el punto donde muchos se quedan. No porque Dios los detenga, sino porque su mente aún no ha soltado el control. Aún quiere entender todo, asegurar todo, medir todo. Pero el reino opera desde la confianza madura, no desde el control ansioso. Cuando finalmente sueltas esa necesidad de controlar, algo cambia profundamente. Descansas. No porque todo esté resuelto, sino porque sabes quién gobierna. Y ese descanso no es pasividad, es estabilidad interior. Es la certeza de que estás siendo formado para algo que aún no ves, pero que ya está en proceso. Dios no expande a quienes viven desde el miedo a perder. Expande a quienes viven desde la seguridad de pertenecer. Porque quien sabe a quién pertenece no se aferra, no compite, no se desespera. Administra con libertad. Y esa libertad interior es la antesala de la expansión exterior. Porque ahora la bendición ya no es una amenaza para tu alma, sino una herramienta en tus manos. Ya no te define, ya no te domina, ya no te distrae del propósito. Cuando llegas aquí, entiendes que el verdadero milagro no fue el cambio de circunstancias. Fue el cambio de mente. Porque ese cambio te prepara no solo para recibir más, sino para permanecer fiel cuando llegue. Al final, todo converge en una verdad sencilla pero transformadora: Dios no confía más a quien pide más, confía más a quien está listo para gobernar lo que recibe. Y ese gobierno comienza en la mente. No en la cuenta bancaria. No en la posición. No en el reconocimiento. En la forma de pensar. Cuando tu mente cambia, ya no necesitas que Dios te demuestre nada. Sabes quién es Él y sabes quién eres tú en Él. Esa seguridad interna te permite avanzar sin ansiedad, recibir sin idolatrar y crecer sin perder el corazón. José no fue elevado porque soñó, fue elevado porque aprendió a gobernar su espíritu en cada etapa. David no fue sostenido por su unción, sino por su carácter formado en lo oculto. Ruth no fue restaurada por casualidad, sino por una fidelidad que ordenó su interior. Nehemías no reconstruyó muros solo con manos, lo hizo primero con una mente clara, enfocada y determinada. Cada uno entendió algo que hoy tú estás entendiendo: Dios cambia tu mentalidad antes de cambiar tus circunstancias porque no quiere darte algo que aún no puedes sostener. Porque su bendición no es para impresionarte, es para confiarte responsabilidad. Este bloque no trata de dinero. Trata de madurez. No trata de prosperidad superficial, sino de expansión con propósito. No trata de recibir más, sino de convertirte en alguien capaz de administrar más sin perder la esencia.
Si hoy puedes mirar tu proceso con gratitud en lugar de frustración, es señal de que tu mente está cambiando. Si puedes obedecer sin ver resultados inmediatos, es señal de que estás creciendo. Si puedes confiar sin controlar, es señal de que Dios ya está confiando en ti. La expansión verdadera no hace ruido al principio. Se manifiesta primero en silencio, en decisiones pequeñas, en ajustes internos, en pensamientos alineados. Pero cuando emerge, es estable, duradera y fructífera. Este es el cierre del bloque, pero no el final del proceso. Es el punto donde ahora sabes que no estás esperando en vano. Estás siendo preparado. Y cuando llegue el momento, no solo recibirás más, sabrás exactamente qué hacer con ello. Porque cuando tu mente cambia, Dios ya puede confiarte más. Y esa es la verdadera abundancia.